kiss, then hearts begin believing. Redemption's bid is unrelenting. Your love goes on. Y en ese mismo espíritu abramos la Biblia en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 28. Leemos los versos 19 y 20. Evangelio según San Mateo, capítulo 28, verso 19 y 20. Si ya lo tiene, dígame un amén. Dice, verso 19. Vamos a leer desde el verso 18. Dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero leamos bien, en el verso 18 dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo, por tanto, bueno, en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Amén. El tema que voy a compartir esta noche lo titulé La última ley de Jesús. ¿Cómo se llama el tema de esta noche? La última ley de Jesús. Y cuando quise aprender un poquito más, me di a la tarea de estudiar algunas cosas de lo que es una ley. No soy abogado, tengo unos discípulos abogados que me pueden dar cátedra, pero aprendí un poquito sobre lo que es la ley y encontré que una ley tiene algunas características y yo quiero que las veamos. ¿Cuáles son aquellas características? Primero, que una ley es una regla o norma establecida por una autoridad superior para regular de acuerdo con la justicia algún aspecto de las relaciones sociales. ¿Qué es una ley? Es una regla establecida o una norma establecida por una autoridad superior. Cuando nos hacemos cristianos, ¿quién es la cabeza de la iglesia? No voy a decir el pastor, es Jesús. Por eso la iglesia es cristiana. Él dio la vida por su iglesia, pero Él deja una ley, que es una regla o una norma establecida por la autoridad máxima de la iglesia, que es Jesús. Y encuentro estas características en una ley, que es la ley de ir y hacer discípulos. La ley tiene una generalidad. La ley es para todos. Significa que ir a ser discípulos, ¿a quién le corresponde? Levánteme la mano a los que le corresponde cumplir con esta ley. Si usted no levanta la mano es porque no es cristiano. Pero es una ley, es para todos. Comprende a todos aquellos que se encuentran en las condiciones previstas por ella, sin excepción de ninguna clase. Entonces, una ley es una norma, una regla establecida por una autoridad superior
¿Y para quiénes son las leyes? Diga, para todos. Otra característica de las leyes, ¿qué más sigue diciendo? Es de obligatoriedad. Diga esa palabra, obligatoriedad. ¿Qué significa de obligatoriedad? Tiene carácter imperativo, atributivo. Son inquebrantables. Las leyes de la autoridad no se deben quebrantar jamás. De obligatoriedad en su cumplimiento. Por una parte establece obligaciones o deberes y por otra otorga derechos. Esto significa que siempre hay una voluntad que manda, que somete. Y los otros que nos sometemos y obedecemos. La ley impone sus mandatos en contra incluso de la voluntad de sus destinatarios. Subraye. Bueno, yo les voy a hacer llegar la filmina si es necesario al G12 para que la reproduzcamos y la multipliquemos. Su incumplimiento, como una ley es de obligatoriedad, causaría entonces una sanción o un castigo impuesto por la misma ley. Hay otra característica también en cuanto a las leyes: son de permanencia. Significa que se dictan con carácter indefinido, permanente, para un número indeterminado de casos, de hechos, y solo dejará de tener vigencia mediante su abrogación, subrogación o derogación por leyes posteriores. Todo eso lo bajé de Wikipedia y me puse a estudiar lo que era una ley. Y aún en el mundo secular saben qué es una ley y para qué son las leyes. Los que a veces queremos quebrantar las leyes somos los cristianos. Otra característica de las leyes es abstracta e impersonal. No se emite una ley para favorecer casos individuales, ni para personas o grupos determinados. Su impersonalidad y abstracción las conducen a la generalidad. O sea, nunca una ley se hace para favorecer a alguien. Son abstractas e impersonales. Es para favorecer, ojalá, a toda una comunidad. Y por último, también una ley, siga, por favor. La ignorancia, ignorar esa ley no es una excusa. Nadie puede invocar su desconocimiento o ignorancia para dejar de cumplirla. Nadie. Y creo que falta una última característica. Es irretroactiva. ¿Y saben qué es irretroactiva? Como norma general regula los hechos que ocurren a partir de su publicación hacia lo futuro, jamás hacia lo pasado, salvo ciertas excepciones como la retroactividad en materia penal. Pero ahora ya vimos lo que era una ley. Ahora yo quiero que apliquemos este capítulo y este versículo como una ley a nuestras vidas como cristianos. ¿Qué dice? Nuevamente busquemos Mateo capítulo 28, versos 18 y 19. Jesús llama a sus discípulos y les dice: toda potestad, todo el poderío, todo el señorío me ha sido otorgado, me ha sido dado. Pero como ustedes son mis discípulos, mis seguidores, ahora yo voy a dejar una ley. Y por eso le titulé La última ley de Jesús. Note que antes de partir, Él da su última ley. ¿Y cuál era su última ley? Dígale a su vecino cuál era la última ley. Vayan y haga discípulos. Miremos a ver si esta ley se puede cumplir todos los requisitos que demanda. Volvamos a la primera característica de las leyes. No, la siguiente.
Vamos a ver si tiene generalidad. O sea, ¿esta ley será para todos o solo para el pastor y algunos discípulos? Es para todos. Es una ley. Ir y hacer discípulos es un mandato. Siguiente característica: es de obligatoriedad. ¿Cuántos discípulos tienes? Levánteme la mano quienes todavía no tienen discípulos, pero que los van a tener. Tranquilos. Esta ley es para usted también. Es una ley de obligación, de carácter obligatorio. Siga otra característica: de permanencia indefinida. Aunque pasen los siglos de los siglos por los siglos, mientras usted viva, debe cumplirla. Siguiente característica: abstracta e impersonal. No es para favorecer al pastor, no es para favorecer ni a una iglesia o una denominación. Es con un propósito específico: es establecer el reino de Dios en nuestra ciudad. Entonces es impersonal, pero es para favorecer a la humanidad entera. Otra característica: ignorarla no es una excusa, y menos si usted viene a la misión carismática. Porque en la misión carismática todo el mundo hablamos del lenguaje. ¿Cuántos discípulos tienes? ¿Cuántos discípulos tienes? ¿Tienes células? ¿Mandaste gente a encuentro? Siempre hay un lenguaje. Y el desconocimiento no le hace a usted o no lo exonera del resultado, de la responsabilidad que Dios le ha otorgado. Siguiente característica de una ley: es irretroactiva. Note desde cuándo entonces empieza a ser regida esta ley. En el momento en que Jesús va a partir, y Él le dice: id y haced discípulos y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles todas esas cosas, y he aquí yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Gracias por esas tremendas diapositivas que me hicieron. Los felicito. Ahora escúcheme en esto. El martes estuve reunido con nuestro apóstol, el pastor César Castellanos. Y el pastor César nos hizo comprar un libro. Nos llamó el lunes a las 11 de la mañana y dijo así: todos los pastores deben estar aquí mañana a las 9 de la mañana en Bogotá. Y uno, cuando es discípulo, uno dice: sí, Señor. No, pastor, era que yo tenía mañana, y es que el niño y tengo gripa. No. El discípulo dice: sí, Señor. Diga: sí, Señor. Ese es el discípulo. Ya voy para allá, tranquila. Y entonces llegamos a las 9 de la mañana. Nos hicieron comprar un libro que quiero que todos lo compremos y lo leamos. Se llama Las 21 leyes irrefutables del liderazgo. Y que uno lo lee, yo lo he leído, pero luego de leerlo empecé a estudiarlo. Y cuando lo estudio llegamos a la 20ª ley, y era la ley del crecimiento explosivo. La ley del crecimiento explosivo. Y cuando empieza John Maxwell a desenredar lo que era la ley del crecimiento explosivo, nosotros pudimos encontrar que era lo que nuestro apóstol, el pastor César Castellanos, nos ha estado enseñando durante muchos años,
pero que a veces nosotros no hacemos caso, no ponemos por obra. Y la ley del crecimiento explosivo consistía, porque eso es una ley, son inquebrantables, irrefutables, su ignorancia no permite o no nos exime de la responsabilidad. En fin, lo que nos hacía ver era que la ley del crecimiento explosivo se hallaba cuando yo levantara líderes, no solo seguidores. Escúcheme, por favor, iglesia, regáleme su atención. Quiero es transmitir un buen espíritu. Nos hacía conocer que a uno lo pueden llegar a seguir mucha gente, multitudes de personas, venir a la iglesia miles de almas. Solo Dios sabe cuántas almas hemos tenido en las bancas de nuestras iglesias, cuando estábamos en el Coliseo, luego nos fuimos para el estadio de softball. Hemos llevado miles de almas a los encuentros. Pero ¿quiénes son discípulos? ¿Quiénes son discípulos? Gente que se somete, gente que acepta una autoridad. Y yo encontré una vez más lo que el pastor César Castellanos, Dios le habló por su palabra en el libro de Habacuc, en el capítulo 1, en el verso 14. Habacuc tenía una queja contra Dios. Y la queja contra Dios era esta, le decía: ¿por qué haces que la gente sea como los peces del mar, que no tienen quien los gobierne? Era la queja del profeta. De modo que cuando alguien no tiene un mentor, escúcheme por favor, es porque está bajo maldición. Hay rebeldía en el corazón de él. Hay algo de simiente satánica, diabólica en el corazón de una persona, y no se sujetan a nadie. Entonces el profeta Habacuc le clama a Dios y Dios le responde, dice: tocante a tu queja, escribe la visión, porque tardará un poco, pero para los postreros días correrá. ¿Cuál visión entonces habla? Del gobierno, de la sujeción, del discipulado. Gente que se sujete y también que haga discípulos. Para poder hacer, yo debo ser discípulo primero. Es una ley también. Entonces, si Jesús da una ley, pero se lo dice a los discípulos, aquellos que él había formado, a sus 12, y ahora les dice a ellos: listo, ustedes ya están preparados. Estuvieron 3 años y medio en capacitación destino. Claro, los capacitó, andaban con él, comían con él. El mejor ejemplo, el mejor testimonio, ese era Jesús. Ahora ustedes, que ahora ya calificaron como discípulos, les voy a dar la misión que deben emprender a partir de hoy. Por favor, regálenme su atención. Vayan y hagan discípulos. Vayan y hagan discípulos. Una ley. Es una ley. Ahora, ¿será que yo puedo omitir esa ley? ¿Me podría hacer el loco? Mire, podrá ser que usted tenga religión, y mucha gente. Hay iglesias que solo tienen religión. Entonces vienen y yo, pecador, me confieso ante Dios nuestro Señor que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi... se la saben. ¿Cómo olvidarla, pastor? Tienen religión, pero les falta
relación con Dios. Entender el propósito de Dios para su vida y el cumplimiento de su última y más grande ley. ¿Cómo se cierra el libro de Mateo? Con esta ley. Por eso el título de esta charla, ¿cómo es? La última ley de Jesús. Lo último, lo más sagrado. Cuando usted se va a ir a una parte y le recomienda. Ayer me fui a bajar del avión. Primero me subí al avión y coloqué unas cositas que había comprado y me tocaba irme a sentar atrás. Me fui. Y cuando me senté le dije: mami, no se te olvide cuando nos bajemos sacar el paquete que depositamos allí adelante. Y me recosté hace un ratico y no había alzado el vuelo el avión otra vez. No se te olvide, mami, al final recuérdeme. Y volví a cerrar los ojos. Y nada, que arrancábamos. Y nuevamente: mami, no se te olvide. Así fuera lo último que le dijera. Porque era un paquete muy importante para nosotros. Yo creo que el maestro estaba despidiéndose de ellos y cerraba los ojos y decía. Y luego: no se les olvide, vayan y hagan discípulos a todas las naciones y bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hagan discípulos, hagan discípulos, hagan discípulos. El pastor César Castellanos, Dios le dio la revelación del modelo de los 12, porque vio que las iglesias no crecían, no tenían un mentor, no había sujeción, no había sometimiento. Y hermano, nosotros tenemos que aprender a ser discípulos. Yo solo quiero hoy compartir este pensamiento. Si es una ley, ¿será que yo la puedo quebrantar? ¿Será que yo tengo permiso para quebrantar esa ley? Pastor, yo como que mejor me voy para otra iglesia. Que Dios te bendiga, hijo. Pero ya llevas en el corazón la ley clavada, y por esa ley ya vas a ser juzgado. Y aún el desconocimiento no te eximiría de la responsabilidad. Tremendo. Pero a veces nosotros ignoramos. Bueno, sí, es que el pastor habla de la visión de los 12. Pastor, yo lo intenté en un tiempo, pero es que eso no, esa gente no. Es que no es con fuerza, no es con ejército, no es con espada, es con la unción del Espíritu Santo de Dios. Es con el Espíritu Santo de Dios que nos pueden seguir. ¿Cómo puedo empezar la visión, pastor? Yo apenas llegué, apenas hace unos meses fui a encuentro. Le voy a decir la clave. ¿Cuántos quieren la clave de cómo empezar la visión en su vida? Arranque haciendo la oración de 3. La oración de 3. ¿Cómo son 3? Hay un poder en el acuerdo. El otro día lo explicaba en la madrugada. Que te pongas de acuerdo con 3 personas. Vamos a orar. Yo tengo 3, tú 3, otro 3. Y nos hacemos un acuerdo y estemos orando cada uno por los 3 del otro. Cada uno ora por 9. Y el apóstol nos enseñaba, antier que estuvimos con él, decía que en Babilonia se estableció un edicto. Y el edicto de Babilonia era que ningún hombre podía orar o pedirle a ningún dios, ni rey, ni nadie durante 30 días. Y aquel que orara a otro dios, invocara a otro rey, le pidiera, iba a ser echado al foso de los leones.
Y Daniel entendió que si dejaba de orar 30 días, estaría muerto espiritualmente. ¿Cuánto tiempo hace que no ora? Entonces, ¿qué dijo Daniel? Dijo, no me importa. Se reunió con sus 3 amigos, la oración de 3, Sadrach, Mesach, Abednego, y él hizo su primera oración de 3. Él sabía que si 30 días dejaba de orar, estaría muerto. Ahora, ¿ustedes quieren engendrar vida a futuros discípulos suyos? Pónganse de acuerdo con otras 2 personas más y oren por 30 días por personas, ojalá con nombre propio, 30 días consecutivos, y darán vida y engendrarán en ellos la simiente espiritual que Dios tiene para ustedes en el nombre de Jesús. ¿Lo crees? Solo es cuestión de orar y perseverar. Y 30 días, ojalá 3 veces por día. ¿Tiene un familiar con problemas? Solo hazlo. Esa es la visión. Ahora, cada uno de nosotros estamos llamados a ser imitadores de Cristo, a tener 12 discípulos. Así es sencillo. Por ahí estoy involucrado en una red de mercadeo de esas, y escuchando yo a los que saben ya del tema, dice, es que usted arma 4 en la primera línea y a cada uno le pide de a 3 y ahí están sus 12. Yo nomás me reía porque yo me sé la visión y tan fácil que es, y cómo se puede multiplicar, y cómo puede llegar uno a impactar no solamente la vida de la familia, sino la vida de toda una nación entera. ¿Saben cuál generación ganaríamos a toda Colombia para Cristo? ¿En la 6ª o en la 7ª generación? ¿Alguien tiene una calculadora que multiplique conmigo? Multiplique conmigo, por favor. Si cada uno de los 12, o si un 12 tiene 12, esa sería la primera generación, los 12. Primera generación, los 12. Multiplique 12 por 12. Segunda generación, 144. Por 12, tercera generación, 1728. Por 12, 20.736, la cuarta generación. En la quinta ya nos ganaríamos a Barranca. Multiplique 20.736 por 12. 248.000. En la quinta generación, Barranca entera para Cristo. Por 12, 2.980.000 y pico en la 6ª generación. Y multiplique por 12. En la 7ª generación, 35 millones. Casi en la 7ª tendríamos toda Colombia entera convertida para Cristo. Ahora, solo si uno solo arrancara a hacer la visión, y si entre todos arrancamos, ¿en cuánto tiempo nos ganaríamos a Barranca? En menos de un año. Solo es que tú le creas a Dios. Solo es que tú entiendas que esto es una ley, que es un mandato, que no la puedes omitir, que es tu responsabilidad. Es una ley. Ahora, les tengo una noticia que yo sé que les va a encantar. A mí personalmente me causó impacto, porque hoy nos escribieron en el WhatsApp. ¿Y sabe qué escriben? Pastores, póngale cuidado lo que voy a decir. Pastores, por favor, el pastor César Castellanos quiere tener contacto directo con sus 144. Les puedo mostrar el WhatsApp que me mandan de Bogotá, que van a estudiar el método de cómo hacerlo para que él pueda tener contacto directo con los
144 de cada una de las sedes. Yo dije, Dios mío, es un gran privilegio. Tenemos que volver a nacer. A veces tenemos religión, pecamos, rezamos, empatamos, pero lo que Dios quiere es, cuando enseñó a los discípulos le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Y Jesús dijo, venga, les enseño a orar. Cuando oren, digan así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Y luego dijo, establece tu reino aquí en la tierra. Esa es la voluntad de Dios. Para eso es la visión. Yo puedo tener religión, pero si no le sirvo a Dios, ¿de qué me sirve venir a una iglesia, escuchar un mensaje y salir? ¿Y qué voy a hacer con lo que escuché? ¿Qué voy a hacer con lo que aprendí? Tú tienes que convertirte en un gran comunicador, decirle a la gente, oye, hay salvación para la humanidad, hay salvación y hay esperanza para este mundo. Se llama Jesucristo, el Hijo de Dios, que murió por ti, te perdonó tus pecados, te redime, te salva y te bendice. Hay esperanza, pero tiene que nacer en el corazón. Tú tienes que pedirle a Dios en esta noche, Señor, yo quiero nacer a la visión. Yo quiero nacer. Dígale, Señor, revélame a mí la visión de Dios. Mire lo que dice Filipenses capítulo 1 en el verso 6. Filipenses 1:6. Dice que la obra que Dios comenzó en nosotros, están leyendo, si lo tienen allá en las pantallas mejor, dice, la perfeccionará. La obra, estando convencidos, persuadidos de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta la segunda venida de Jesucristo. Eso es lo que quiere decir. Escúchenme en algo. Cuando Dios te dio la vida, porque existíamos antes de ser engendrados por papá y mamá, éramos espíritus, y Dios necesitaba un cuerpo, pone el espíritu para que nazcamos. Nacimos, pero cuando nacimos Dios pensó, establecerá el reino, esta niña será poderosa en las naciones, esta señorita se multiplicará por 12 y 144 y 1728. Este ingeniero tendrá multitudes de siervos de Dios para su gloria. ¿Me estoy haciendo entender? Pero la obra que Él empezó en nosotros, dice que no va a dejarla en la mitad, que Él la perfeccionará para que cumplamos la visión de Dios. Mire, si ya tienes años en la iglesia y no has hecho discípulos, hoy es noche de arrepentimiento. En serio, estás quebrantando una ley inquebrantable. Las leyes no se pueden quebrantar, no se pueden. Tal vez tú sirves en un área como los de producción. Pastor, es que yo estoy en producción. Eso no lo exime que se tenga que multiplicar. Pastor, es que yo toco la batería, pero usted la tocará muy bonito, pero ese no es su verdadero ministerio. Usted tiene que multiplicarse por 12 y luego por 144 y luego por 1728. Pastor, es que yo toco el piano con maestría y muy bonito, pero ese no es su verdadero ministerio, papi. Y yo como pastor
el cual conozco la visión de Dios que fue revelada a mi apóstol, yo me identifico con mi apóstol para el establecimiento del reino de Dios aquí en esta ciudad. Y me someto a mi mentor y obedezco lo que él me manda para poder tener la comunión con Dios y propagar la visión que Dios le ha dado a mi mentor y establecerla aquí en Barranca Bermeja. Iglesia, la semana entrante no nos vamos a reunir el jueves. Escúcheme, de hoy en 8 no hay reunión. ¿Por qué? Porque el viernes es la convención. Entonces voy a estar necesitando, vamos a estar aquí adecuando, decorando. El jueves no hay reunión. ¿Cuándo empieza la convención? El viernes. Un verdadero discípulo, no solo viene él. ¿Qué hace un discípulo? Hace más discípulos. O sea, si tú vienes, amén, te bendigo. Pero no basta solo con eso, iglesia. Ahora, ¿qué será de los que no están pensando en venir? ¿Estarán en el cumplimiento de la ley? ¿Qué será de ellos? Porque todos necesitamos un mentor. Por eso se llama G12. Que no seamos como los peces del mar, que no tienen quien los gobierne. Ahora, la visión de Dios no es para ejercer presión, no es para sacar ventaja a nombre propio. No, es sencillo. Quiero que el reino de Dios sea establecido aquí en Barranca Bermeja. No quisiera ver un alcalde de la izquierda, no quisiera ver una Claudia López gobernando en Colombia. Quisiera ver gente como usted, de principios, de temor de Dios, levantándose a gobernar nuestra ciudad, nuestro departamento y nuestra nación. Ahora, el pastor César nos dio una tarea y yo, como él es mi mentor y yo entiendo la visión, yo vine y le dejo a usted la tarea. Yo la voy a ejecutar juntamente con usted. ¿Cuántos van a hacer la tarea? Sangre de Cristo Jesús. ¿Cuántos discípulos tenemos? ¿Cuántos vamos a hacer la tarea? Escriba: tarea. Número 1, debo tener mis 12. Fácil, ¿no? Sí, fácil. Pero si nunca los busca, nunca los encontrará. Está como cuando uno le dice al hijo, empieza a veces los hijos de uno, ¿no? Vaya, tráigame tal cosa. Pero ellos, como están distraídos, yo no sé si a sus hijos les pase lo mismo, ¿no? De pronto van al lugar de uno y bajan. No estaba. Yo le pregunto, ¿dónde lo buscó? En todas partes. Si fuera cierto, lo había encontrado. No buscó. Así a veces nos pasa a nosotros, ¿no? Usted es discípulo, hay que hacer la visión, hay que ganar los discípulos, hay que tener 12. Pero la 12 no fue la meta. ¿Sabe cuál fue la meta? Dijo, de aquí a un año ustedes deben ser 10 veces más de lo que hoy son. Y nos dio metas. Entonces nosotros tenemos reporte. Por eso yo le pido cuántas personas vienen en su territorio, cuántas personas estamos salvando. Aproximadamente llegan el día domingo a esta congregación 1500 personas. Y dijo,
Tienen que ser 10 veces más. Agréguele un cerito al final. ¿Cuántas seríamos en un año? ¿Cuántas? Entonces, ¿cómo vas a aportar a esa visión? Sangre de Cristo. ¿Cierto que uno se pone a tirar calculadora de una vez? ¿Cuántos años llevas ahí sentado y no te has multiplicado? Porque Jesús multiplicaba hasta los panes, hasta los peces, y por eso lo seguían. Tú tienes que ser un líder de multitudes. Y termino. La ley de la explosión, ¿cómo fue que les dije? Espérenme acá. Del crecimiento explosivo, ¿en qué consiste? Si usted solo tiene seguidores, solo serán eso, seguidores. Y van a depender toda la vida de usted. Ay, líder, venga, ore por mí. Líder, venga, mi líder. Líder, ayude por mí. Líder, ¿por qué no me llamó esta semana? Líder. Usted no. Yo tuve discípulos así. Gracias a Dios, los que tengo ahora son muy maduros. Líder, ¿por qué no me saludó el domingo? Líder. Esos son seguidores. Usted necesita desarrollar líderes. Transforme esos seguidores en discípulos. Pero va a tener que hacer un trabajo con ellos. ¿Por qué creen que el pastor les dice a las 4:30 de la madrugada? Y yo sé que discípulos son los que vienen, de verdad, verdad. Ahí sabe uno con quiénes cuenta. Los discípulos son cuando yo digo, el sábado tenemos ayuno y lo vamos a pasar de largo hasta el domingo. No vamos a comer nada el sábado, sino palabra de Dios, Biblia, alabanza y adoración. Pero aplauda al Señor. Pero escúcheme, porque el apóstol dijo, deben ministrarle liberación a la iglesia. Cuando él dijo así, yo dije, ahí está la clave. Entonces necesito que todo el mundo se venga el sábado. Vamos a estar desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Y terminamos a las 5 y seguimos con la reunión de jóvenes. Así es que, mis hermanos, usted y yo necesitamos liberación. Pero eso no es para todo el mundo, solo para discípulos. Los discípulos vendremos. ¿Cuántos discípulos hay conmigo? Los discípulos vendremos. Los seguidores van a esperar a que estemos purificados y vayamos a la casa a echarles agüita bendita para sacarle los demonios. Así es. Y así no opera el Espíritu Santo de Dios. Tú debes formarte como un discípulo. Y el discípulo se deja corregir, se deja exhortar, permite tener un mentor, alguien que le gobierne para el reino de Dios.